Vanessa habría podido ahorrarse la advertencia de que me mantuviera alejada de los residentes del edificio. Yo ya había decidido seguir el consejo de Todd acerca de Hardy, mi tío de despecho. Cuando y si encontraba a uno, no sería manipulador o retorcido. Sería alguien que no me abrumara con su presencia. Y aunque Hardy solo me llevaba 7 u 8 años, tenía mucho más experiencia en prácticamente todos los sentidos. En lo tocante al sexo, por ejemplo, había echado mano del azucarero, como solía decir mi tía Gretchen, demasiadas veces. Pero el día después de que Hardy se hubiera mudado en mayo de 1800, encontré encima de mi mesa un paquete envuelto en un papel de regalo y atado con un lazo rojo. Como no era mi cumpleaños, ni ninguna festividad en la que se acostumbrase ese regalo, me quedé bastante perpleja. Kimmy, que estaba esperando en la entrada del cubículo, fue entregado hace unos minutos, dijo, por uno de los tíos más sexy que he visto jamás. Ojos azules, músculos fuertes, piel bronceada, un sueño de hombre, vamos. Sería el nuevo residente, dije acercándome al paquete con tanta cautela como si pudiera contener una bomba. El señor Kate. Si esa es la clase de residentes que estamos atrayendo ahora, dijo Kimmy, trabajaré aquí el resto de mi vida, gratis. Yo en tu lugar me mantendría alejada de él. Me senté detrás de mi mesa. No es el tipo de hombre que respeta a las mujeres. ¡Qué bien!, dijo ella. La miré con extrañeza. ¿Vanessa lo ha visto traerlo? ¿Se cruzó con él? Kimmy sonrió. No solo se cruzó con él, sino que empezó a caérsele la baba en cuanto lo vio, igual que a Samantha y a mí, y se moría de ganas de saber por qué contiene el paquete. Pero por mucho que lo intentó, no hubo manera de que él se lo dijera. Estupendo, pensé, y reprimí un suspiro. No había que ser Einstein para saber que hoy iba a tener que limpiar la máquina del café al menos 10 veces. Bueno, ¿no vas a abrirlo? Luego, dije, cualquiera sabía lo que había dentro y pensé que sería mejor esperar hasta poder desenvolverlo en privado. Heaven, estáis loca si piensas que podrás sacar ese regalo de la oficina sin que Vanessa se entere de qué es. Aunque Kimmy pareció apreciar a nuestra jefa, todo el mundo sabía que ningún detalle de lo que ocurría en el departamento escapaba a la atención de Vanessa. Puse el paquete en el suelo. Pesaba bastante, y cuando lo moví oímos una especie de tintineo metálico dentro de él. ¿Sería alguna clase de electrodoméstico? Dios, que no fuese algún extravagante juguete sexual. No tengo por qué permitir que mi jefa se entere de los detalles de mi vida privada. ¿Seguro?, dijo Kimmy al tiempo que me miraba con escepticismo. Espera que Vanessa haya regresado de almorzar. Tu intimidad durará lo mismo que un pastel a la puerta de un colegio. Como era de suponer, naturalmente, Vanessa vino directa a mi cubículo en cuanto regresó de almorzar. Llevaba un elegantísimo traje blanco, con una blusa rosa a juego con el esmalte de uñas y los labios hábilmente realzados con brillo. Me puse tensa mientras ella se sentaba en el borde de mi mesa y bajaba la mirada hacia mí. Hemos tenido una visita mientras estabas fuera, observó con una sonrisa. Al parecer tú y el señor Kate os habéis hecho muy buenos amigos. Me llevo bien con todos los residentes del edificio, dije. Eso pareció hacerle gracia. ¿Con cuántos de ellos intercambias regalos, Heaven? La miré sin pestañear. El señor Kate y yo no estamos intercambiando regalos. Entonces, ¿eso qué es?, preguntó ella, señalando el paquete en el suelo al lado de mi mesa. Supongo que su manera de darme las gracias por haberle recomendado a ese interiorista. ¿Supones?, rió suavemente. Bueno, dejémonos de suposiciones y averigüemos qué es. Ahora mismo estoy demasiado ocupada para entretenerme con eso, dije tratando de impedir que la desesperación se me filtrara en la voz. Tengo un montón de... Oh, siempre hay tiempo para los regalos, dijo Vanessa alegremente. Vamos, Heaven, ábrelo. Me maldije y por encima de todo maldije a Hardy Kate por haberme puesto en aquella encrucijada. Pero conseguí hacerlo sin llegar a abrir la boca en ningún momento. Luego cogí el paquete y me lo puse encima del regazo. Al primer ruido de papel rasgado, los otros empleados, Kim, Rothfield, entre ellos,
Se congregaron alrededor de la entrada de mi cubículo. Ahora tenía un público. Dijo Kimi con una sonrisa. Por fin te has decidido a abrir esa cosa. Acabé de arrancar el envoltorio. Hice una bola con él y la tiré a la papelera. El regalo, lo que quiera que fuese, estaba dentro de una inofensiva caja blanca. Si se trataba de algo embarazoso, pensé, mataría a Hardy Case con mis manos desnudas. Conteniendo la respiración, levanté la tapa de la caja y apareció un maletín de plástico rosa moldeado, con una tarjeta atada al asa. Espero que te sea de utilidad, H. ¿Son sales de baño? Quiso saber Kimi. ¿Maquillaje? ¿Joyas? ¿Joyas en un maletín? Respondí mientras abría los cierres plateados. ¿Qué es esto? Es de Texas, dijo Kimi, y yo pensé que no le faltaba razón. Vamos, vamos, instó Vanessa al ver que yo titubeaba antes de abrir el maletín. Finalmente lo hice, y no pude evitar que una ancha sonrisa de boba se estremeciera por mi rostro. El maletín contenía un juego de herramientas que incluía un martillo con mango rosa, una cinta métrica, un destornillador y un surtido de alicates. ¿Un juego de herramientas? Preguntó Kimi perpleja. Bueno, supongo que no deja de ser original. Vanessa tampoco pudo disimular su decepción. Sin duda había abrigado la esperanza de que el regalo fuera algo escandaloso, comprometedor, o al menos caro. Si regalar un juego de herramientas difícilmente podría interpretarse como una indicación de que Case y yo mantuviéramos una aventura. Desgraciadamente, en lo que a mí respectaba, aquello fue más efectivo que un arcón de diamante, porque demostraba que Hardy Case me entendía, que me había tomado a la medida, de una forma en la que ningún hombre había sabido jamás, ni siquiera Nick. Eso me asustó casi tanto como me complació. Es mono, dije, al tiempo que giraba la cabeza para que no vieran que me había sonrojado. Cerré el maletín y lo dejé en el suelo, junto a la mesa. Vanessa siguió allí cuando todos hubieron vuelto a sus respectivos puestos de trabajo. Yo sentía el peso impalpable de su mirada clavada en mí. Hice como que no me daba cuenta y me dediqué a mirar fijamente la pantalla de mi ordenador sin enterarme de nada de lo que aparecía en ella. Lo que pasa contigo es que no tienes arte con los tíos, dijo en un tono tan bajo que solo mis oídos pudieron captarlo. Yo habría conseguido que me regalara algo mucho mejor que eso. Me convencí de que lo correcto era agradecerle el regalo a Hardy, así que aquella noche subí a su apartamento después de cenar, con la esperanza de que él no estuviera. Mi plan era dejarle delante de la puerta una botella de vino acompañado por una nota y evitar cualquier contacto real con él. Pero cuando salí del ascensor en el 18º piso, vi que estaba tecleando el código de la cerradura de su puerta. Acababa de finalizar una sesión de ejercicio. Debía de haber ido al gimnasio del 6º piso, y llevaba unos pantalones de chándal y una camisa sudada que se le pegaba al cuerpo. Era robusto, pero no exceso, solo fuerte, con cada cosa en su sitio. Le seguí con la mirada las pequeñas hendiduras de los músculos de su espalda. Sus bíceps tensaban las mangas de la camiseta. El sudor le había mojado el pelo en la nuca, y una fina capa de transpiración perlaba sus brazos. Era lo que se dice un pedazo de hombre, y por un instante casi pude oler la sal y el sudor reciente, y la piel recalentada por el ejercicio físico. Sentí como los impulsos contrapuestos de la aversión y el anhelo tiraban de mí. Quería paladear a Hardy Case. Quería poner la boca sobre él, sobre cualquier parte de él. También quería salir por piernas de allí. Entonces él me miró por encima del hombro y me obligué a sonreír mientras apretaba la botella contra mi pecho. «Hola», murmuró, con la mirada fija en mí. «Hola». La palabra pareció tardar una eternidad en llegar hasta su destinatario, como si el pasillo se hubiera convertido en una cinta transportadora que avanzaba en sentido contrario. Cuando por fin llegué a la puerta del apartamento, le tendí la botella de vino en un ademán bastante torpe. «Gracias», dije. «Por el regalo, me encanta». Él empujó la puerta con la mano. «Adelante». «No, gracias, solo quería darte esto». Nuestros dedos se rozaron cuando él cogió la botella y me apresuré a apartar la mano.
Me miró como si le hiciera gracia que hubiera subido por eso, y un destello retador cruzó sus ojos. ¿No quieres ver la decoración que hizo Todd? Yo... Sí, supongo que podría entrar un momento, dije y lo seguí al interior del apartamento. Harvey encendió las luces y casi dio un grito ahogado ante el cambio experimentado por el lugar. Había sido transformado en un refugio rústico pero sofisticado. Los ricos tonos terrosos de las maderas y los tapizados sacaban el máximo partido de la generosa hilera de ventanales. El mobiliario había sido mantenido en el mínimo indispensable, con unos cuantos muebles grandes y cómodos, presididos por un enorme sofá, unos sillones y una otomana tapizada con cuero color caramelo. Un elegante tríptico pintado a mano con unos vaqueros reduciendo un rebaño de reses había sido montado en una pared. Perfecto. No sé cuánto te habrá cobrado Todd, dije, pero ha merecido la pena. Eso mismo me dijo él. Hardy miró la botella con una sonrisa de apreciación. Napa, un vino de las montañas. Me encantan, especialmente los Cabernet. ¿Acabaste yendo a alguna cata de vinos? Pregunté, sonrojándome un poco al recordar que me había subido a la mesa en la bodega de mi familia y se había puesto entre mis. Sí, a unas cuantas, dijo mientras ponía la botella sobre la encimera. He aprendido aquí y allá, pero no hubo manera de que acabara de pillarle el truco a eso de la retrofacción. Es muy sutil. A veces ayuda a mantener el vino en la boca hasta que alcance tu temperatura corporal. Hardy se me acercó y eso bastó para que me olvidara de lo que estaba diciendo. Deslicé la mirada hacia la piel bronceada de su cuello, el hueco humedecido por el sudor en la base. Bueno, murmuré, tengo que irme, así podrás darte una ducha. Pensar en Hardy desnudo, con el agua caliente corriendo sobre aquel cuerpo de estatuas griegas, sobre todo aquella energía contenida, hizo que mi compostura flaqueara aún más. ¿No has visto el resto del apartamento?, dijo. Seguro que ha quedado estupendo. Deberías ver el dormitorio al menos. Me miró con un brillo travieso en los ojos. No, gracias. Hardy se inclinó sobre mí, todo fuerza y hormonas, y apoyó una mano en la pared. ¿Nunca te han dicho? Preguntó en el mismo tono que si estuviera hablando del tiempo. ¿Que tiene los ojos del mismo color que el Pepper? Reí desarmada. ¿Llegas muy lejos con esta clase de piropos? Lo suficiente. Cuando se lo digo a la mujer adecuada, repuso mirándome como si le agradara haberme oído reír. No soy la mujer adecuada. Tú y Todd, ¿hace mucho que sois amigos? Asentí con la cabeza. Desde que íbamos al colegio. Un fruncimiento de ceños serpenteó entre las oscuras cejas de Hardy. ¿Nunca has salido con él? ¿Quieres decir en plan cita? No. El ceño desapareció como si mi respuesta le confirmaba algo que sospechaba. Es gay, pues. Bueno, no, todo es una especie de... Aceptamos toda clase de tarjetas. Ha tenido relaciones con hombres y con mujeres. Está abierto a cualquier posibilidad, porque para él el exterior de una persona es solo el envoltorio. Es un punto de vista bastante ilustrado si lo piensas un poco. Pues yo no soy nada ilustrado, replicó tajante. A mí solo me interesan los envoltorios que incluyen tetas. Y por un instante me miró los pechos con un interés que me pareció incongruente, dada mi falta de volumen pectoral. Luego volvió a mirarme a los ojos. Helen, hay algo a lo que debo asistir mañana por la noche. Van a reabrir un teatro. ¿El Harrisburg? El teatro famoso en toda la nación había tenido que ser sometido a una reconstrucción que había durado un año después de que unas inundaciones hubieran destruido el nivel subterráneo. La reapertura iba a contar con la presencia de numerosas celebridades locales y nacionales, al igual que con la élite política y social de Texas al completo. Ya he quedado con Todd para asistir a la reapertura. Uno de mis socios hizo un donativo para las obras en nombre de nuestra compañía, así que me ha tocado ir. Tuve la impresión de que Hardy había estado a punto de pedirme que fuera con él como en una cita. Me entraba un sofoco solo de pensarlo. Aún no me sentía preparada para salir con ningún hombre, y menos con él.
Bueno, puede que nos veamos allí, dije con jovialidad, pero si nuestros caminos no llegan a cruzarse, que disfrutes de la noche. Lo mismo digo. Vale, hasta pronto. Me di la vuelta y empecé a luchar con el pomo. Él extendió el brazo y lo agarró. Ya te abro yo. Aguardé con temerosa impaciencia, lista para salir huyendo, pero Hardy no abrió la puerta. Seven. Esperó hasta que me volví hacia él, los cuerpos casi tocándose. Cada uno era tan consciente de la presencia del otro que casi sentí su presión contra mi piel, la dureza y el peso de su cuerpo. No pude evitar preguntarme cómo sería hacerlo con él, si me haría daño y me aplastaría con su peso, si sería delicado y cariñoso. Y entonces me pregunté si le habría pegado a una mujer alguna vez. No podía imaginarme a Harvey Case comportándose así, aquellas manos tan fuertes haciéndole daño a alguien vulnerable, dejando maletones en la piel. Pero Nick me había hecho descubrir que cosas imaginables eran perfectamente posibles. Cuando consiguiera hacer acopio del valor suficiente para volver a intentarlo, no sería con ningún hombre excesivamente masculino. Pero quizá eso formaba parte de la atracción, saber instintivamente que los verdaderos sentimientos, el que alguien te importara de verdad, era algo que nunca podría suceder con Hardy. Alcé la mirada hacia sus ojos, fascinada por aquel azul. Sabía que no debía hacerlo, pero deseé fundirme con él, apretarme contra aquel cuerpo grande y fuerte y dejarme llevar, respirar, confiar. Quédate, susurró él, y compartamos el vino. Necesitas darte una ducha. Una sonrisa le cruzó lentamente la cara. También podemos compartir la ducha. Claro, dije con voz malhumorada, mientras mi mente se llenaba de visiones de piel masculina enjabonada y musculosa resbaladizos por el agua. Anda ya. Harry abrió la puerta y me dejó salir. Habría sido divertido, dijo a mi espalda mientras me alejaba por el pasillo. Tuve que esconder una sonrisa sin atreverme a mirar atrás. Después de aquello pasé la noche hecha un manojo de nervios, mi duermevela interrumpida por breves sueños, y por la mañana desperté cansada y sintiéndome un poco deprimida. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que cada uno de los encuentros que había tenido con Hardy Case empezaba a parecerme un mero preliminar al acto amoroso. El tema de la noche era Starling Esperance, con cantantes y músicos rindiendo homenaje a los hermanos Graystein. Al menos 5.000 personas llenaban el edificio mientras la música de jazz flotaba suavemente en el aire. Los Graystein eran la elección ideal para la noche, porque le daban una atmósfera de placeres espontáneos combinados por mera casualidad. El Harrisburg tenía 2 escenarios, el de arriba, de unos 4 pisos de alto, era un gran teatro al estilo tradicional, pero para montajes de gran espectáculo. Pero fue el teatro de abajo el que me pareció más interesante. Consistía en un escenario modular con un suelo cementado, con cada sección instalada sobre sus propios pistones neumáticos independientes. De esa manera el suelo podía ser reconfigurado para darle cualquier forma que requiriera el montaje. Las paredes también estaban cementadas, lo que proporcionaba diversas posibilidades escenográficas. Aunque yo era inmune a todo en cualquier sentido romántico, me encantó verlo de smoking. A juzgar por las miradas que le lanzaban, casi todos los asistentes al acto pensaban lo mismo que yo. Se lo veía ágil y felino, y el smoking realzaba elegantemente las volteas de su cuerpo. Tom me había llevado de compras y se había encargado de elegirme el vestido. Una sencilla funda negra con un cuello vuelto y tirantes de terciopelo negro. Por delante era relativamente recatado, pero me dejaba al descubierto tanta espalda que no podía llevar sujetador. Eso es lo bueno de no tener mucho pecho, me había explicado todo. No es la parte de delante lo que me preocupa, dije. Lo que me preocupa es que ahora noto corrientes de aire en lugares no habituados a recibir el sol. Pero Todd había inspeccionado esa zona e insistió que no iba a ir por ahí revelando ninguna divisoria posterior. No se me vería nada, dijo, a menos que alguien muy alto se me plantara detrás y mirara directamente espalda abajo. Tal como me esperaba, el grueso de mi familia se hallaba presente, papá, Liberty y mis 3 hermanos.
Mi cuñada estaba encantadora con su vestido de brillante seda roja, la tela dispuesta en una cuidadosa serie de pliegues que le envolvían el cuerpo. Por mucho que le intente no consigo apartar la vista de tu mujer, le dijo Todd a Gage. Es como mirar el fuego. Gage sonrió y rodeó la cintura de Liberty. Los músicos empezaron a tocar en Emberfield You y Liberty alzó la mirada hacia él. ¿Quieres bailar?, dijo Gage, interpretando aquella expresión expectante, y ella asintió con la cabeza. Él la cogió de la mano y murmuró: «Vayamos entonces», en un tono tan gentil que la hizo ruborizar. Sus dedos se entrelazaron y Gage la llevó hacia la pista. «Ya veo que te sientes bien enseñado, chico», les dijo Tom mientras se alejaba, y vino a sentarse con Jack y conmigo. En el otro lado de la mesa había un continuo desfile de gente que venía a rendirle pleitesía a papá. «Liberty le ha hecho muchísimo bien», comentó Jack mientras los miraba bailar. «Gage ha aprendido a tomarse las cosas de otra manera desde que se casaron, y nunca pensé que lo vería dividirse de esa manera por nadie». Me sonreí. «También te pasará a ti. Cualquier día conocerás a alguien y sentirás como si te hubieran atizado en la cabeza con un mazo de picar piedra». «Me siento así cada noche de sábado», me informó Jack. «Tu cita está de muerte», dijo Tom mientras la novia del día de Jack venía hacia nuestra mesa, de regreso de los lavados de señoras. «¿Cómo se llama, Heidi?» Jack palideció. «No, Dios, por favor, no. No la llames Heidi. Esa es Lola. Ella y Heidi se tiraron de los pelos en público la semana pasada». «¿A causa de qué?», pregunté, y puse los ojos en blanco cuando vi la expresión culpable que apareció en el rostro de mi hermano. «Olvídalo, no quiero saberlo». «Hay otra cosa que seguramente tampoco querrás saber», me dijo Toc. En respuesta a mi mirada de perplejidad, señaló con la cabeza al otro lado de la mesa, donde papá seguía dando audiencia. Sentí que me daba un vuelco el corazón cuando vi a Hardy Kate estrechándole la mano. Hardy no lucía el smoking con la indolencia desenvuelta de un aristócrata, sino con la mal disimulada impaciencia de alguien que preferiría estar tomando unas copas con los amigotes. Constreñido de una indumentaria civilizada, parecía una fuerza de la naturaleza enjaulada. Mi padre lo miró con los ojos entornados y expresión de interés. Como de costumbre, Churchill Travis era tan sutil como una piqueta, y como de costumbre todo el mundo contuvo la respiración cuando habló. «¿Busca complicarles la vida a los Travis?», preguntó en tono de amable interés. «¿Está planeando hacernos alguna mala pasada?». Hardy le sostuvo la mirada sin inmutarse. Un joven vibró que le toma la medida a un viejo vibrón, no sin respeto. «No, señor». «¿Entonces por qué ha venido a vivir a mi edificio?». Una leve sonrisa flotó en los labios de Travis. De Hardy. «Los Travis no son los únicos que quieren tener una buena vista desde el último piso». No necesité mirarle la cara a mi padre para saber que aquella réplica le había encantado. Encantado, sí, pero aún así Churchill Travis no era la clase de hombre que olvida una cuenta pendiente. «De acuerdo», le dijo a Travis. «Ya ha presentado sus respetos al perro más viejo del lugar. Puede irse». «Gracias, pero usted no es el Travis que he venido a ver». Y Hardy me miró. Estaba siendo cortejada delante de mi familia. Le lancé una rápida mirada a todos, suplicándole auxilio en silencio. Pero mi amigo del alma estaba disfrutando demasiado con el espectáculo para hacerme caso. Con la mirada colectiva del clan Travis fija en mí, miré a Hardy, y en un tono de lo más normal que pude dije: «Hola, señor Kate, ¿no está pasando bien?». «Espero que sí». Un mundo de problemas acechaba en aquellas 3 palabras. «Oiga, Kate», dijo Jay levantándose y dándole una palmada en el hombro. «¿Qué le parece si vamos a tomarnos una cerveza en el bar?». Hardy no movió un músculo. «No, gracias. Invito yo, insisto». Como si las cosas no estuvieran lo bastante complicadas, James y Liberty volvieron a la mesa, y Gage, que siempre se mostraba agresivamente territorial en toda la referencia a su esposa, miró a Hardy con una expresión que aseguraba sangre. Liberty le cogió la mano y se la apretó. «Hardy», dijo con una sonrisa relajada, «¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás?». «De fábula, ¿y tú?».
Estupendamente. Ahora tenemos un pequeñín atrio. Sí, me he enterado. Felicidades. Y él seguía mirándolo de un modo inquietante. ¿Qué quiere? Preguntó sin levantar la voz. Hardy volvió la mirada hacia mí y la mantuvo mientras respondía. Quiero bailar con su hermana. Ni lo sueñe, repuso Gage antes de que yo abriese la boca. Me parece que no podrá ser, terció Jack casi simultáneamente. Mi padre me miró a través de la mesa y enarcó las cejas. Y mi hermano escogió ese momento para aparecer detrás de mí así. Mi hermano Joe apareció detrás de mi asiento y puso la mano en mi hombro. ¿Algún problema? Preguntó. A nadie en particular. Me sentía asfixiada por los hombres de mi familia, que parecían decididos a protegerme sin siquiera preguntarme mi opinión sobre el asunto. Aparté el hombro de la mano de Joe. Ningún problema, dije. El señor acaba de pedirme que baile con él y voy a... Ni hablar, dijo Joe mientras volvía a ponerme la mano en el hombro. Le hinqué el codo con una mueca de irritación. No he pedido tu opinión. Pues quizá deberías hacerlo, gruñó Joe y me miró con cara de pocos amigos. Necesito hablar contigo, Heaven. Luego, dije, cada vez más incómoda. Estábamos dando una escena. La gente empezaba a mirarnos. Ahora, insistió yo. Lo miré con incrédula. Por el amor de Dios, dije. Incluso para una familia de tejanos fanáticos de control, eso es demasiado. Hardy frunció el ceño. Mientras tú y tus hermanos celebráis una reunión de emergencia para decidir si te permiten bailar conmigo, me dijo. Estaré en el bar. Y se fue mientras yo fulminaba con la mirada a John, que normalmente era el hermano que menos se entrometía en mi existencia. Lo que tampoco era decir mucho, claro, pero ya era algo. Disculpadnos, les dijo al resto de los Travis y me llevó a una parte. ¿Qué está pasando? Inquirí en un murmullo cargado de tensión mientras deambulábamos entre el gentío. ¿Por qué es tan terrible que yo baile con Hardy Kate? Todo el mundo sabe que este tío solo quiere causar problemas, dijo Joy sin perder la calma. Con los hombres que hay aquí para escoger, ¿por qué quieres facilitarle las cosas? ¿Tan empeñada estás en averiguar hasta dónde puedes llevarle la contraria a tu familia? Avance informativo de última hora, Joy. Hay ciertas cosas en mi vida que tengo derecho a decidir por mi cuenta sin tomar en cuenta la opinión de mi familia. Tienes razón, reconoció él, pero no pienses que voy a quedarme callado si veo que echas a andar hacia otro agujero, no si hay alguna posibilidad de que pueda evitar que acabes cayendo dentro. Lo que yo haga o deje de hacer con Hardy Kate es asunto mío. Yo apechugaré con las consecuencias en cuanto lleguen. Perfecto, con tal que entiendas que hay muchas probabilidades de que juegue contigo y te utilice. Lo miré con dureza. ¿Por qué dices eso? Hace 2 años, poco después de tu boda, me llamaron al Texas Monthly para encargarme el reportaje fotográfico del artículo que iban a publicar sobre Kay. A petición suya, pasé la mayor parte del día con él. Hablamos de muchas cosas, pero casi al final comprendí que todos los hilos de la conversación llevaban directamente a la misma persona. Kay no paró de hacerme preguntas, recopilar información, sacarme detalles privados sobre Liberty, murmuré. No, ¿qué va? Sobre ti. ¿Qué? Pregunté con un hilo de voz. Kate me dijo que os habíais conocido en la recepción de la boda. Mi corazón pareció dejar de latir. ¿Te contó cómo fue? No, pero era evidente que no había dejado de pensar en ti desde entonces, así que le dije claro que no debía acercársete. Le dije que estabas casada y pareció que a él le daba igual. Seguía queriendo saber más. Empecé a tener un mal pálpito, incluso entonces. Yo me miró con ojos del mismo color que los míos. Y ahora acabas de salir de un divorcio y eres vulnerable, y ese tío te va detrás. No me va detrás, solo me ha pedido que bailara con él. Ese tío te va detrás, repitió yo con firmeza. De todas las mujeres que hay aquí, ha venido directo hacia ti sin pensárselo 2 veces. ¿A qué crees que puede deberse, Heather? Eso no es cierto, protesté. Pues yo creo que sí que lo es, dijo yo, pasándose la mano por el pelo con una mueca de desesperación. Por el amor de Dios, Heaven, búscate algún otro. Si quieres conocer tíos, yo puedo presentarte un montón. No, dije hoscamente, no quiero conocer a nadie. Entonces volvamos a la mesa.
Sacudí la cabeza. La idea de volver al redil familiar como una niña a la que se acababa de reñir por una travesura me resultó insoportable. ¿Quieres bailar? Preguntó yo. No pude evitar sonreír. ¿Con mi hermano? Olvídalo, sería demasiado patético. Además, tú detestas bailar. Cierto, dijo yo, poniendo cara de alivio. Voy a los lavados de señoras para ver si necesito retocarme el maquillaje, dije. Enseguida estaré en la mesa. Después de que Joyce se alejara, eché a andar entre el gentío con expresión desconsolada. Estaba claro que no habría debido asistir a aquel evento. Debía haberme quedado en casa. Necesitaba encontrar respuesta a algunas preguntas, como la de por qué, aunque el sentido común me decía que no siguiera por ese camino, y mi familia estaba convencida de que sería un error, seguía sintiéndome tan atraída por Herbie Kate. Pero antes de que me diera cuenta ya había ido hasta el bar. No me costó nada localizar la alta, corpulenta silueta de Harvey, medio acodada en la barra. Tenía en la mano un vaso alto de whisky. Parecía estar hablando con alguien, aunque su hombro se interponía en mi línea de visión. Fui hacia él con paso vacilante, al tiempo que ladeaba la cabeza con un intento de ver a su acompañante. Era una mujer, por supuesto. No cabía esperar que un hombre con su aspecto no trajera la atención femenina. La mujer esbelta y con bastante pecho, llevaba un reluciente vestido dorado. Todo eso junto con su pelo rubio claro, hacía que pareciera una estatuilla en alguna ceremonia de entrega de premios. Entonces le vi la cara y me quedé patidifusa. Hola, Vanessa, dije con un hilo de voz. Vanessa Flynn me lanzó una mirada que yo ya conocía muy bien, la que decía que no quería que la interrumpieran, pero habló en un tono de lo más afable. Heaven, qué alegría verte aquí. ¿Te estás divirtiendo? No tengo palabras para describir lo mucho que me estoy divirtiendo, dije. De todas las personas con las que podía ocurrírsele entablar conversación a Harry, había tenido que elegir precisamente a mi demonio de jefa. Estaba claro que el destino se había empeñado en que aquella noche resultara un desastre. Harry dejó su vaso en la barra. Heaven, hola señor Kate, dije en un tono frío. Que lo pasen bien, ya me iba. Sin darles ocasión para que pudieran reaccionar, di media vuelta y empecé a abrirme el paso entre el gentío. Mareada y lívida de furia, admití que mi familia tenía toda la razón del mundo acerca de Herbie. Aquel hombre significaba problemas, y yo ya tenía bastante sin él. Llevaba recorrida la mitad de la distancia que me separaba de la salida cuando lo sentí detrás de mí y su mano me tocó el brazo. Me emparé y giré rápidamente hacia él. Su rostro lucía una expresión pétrea. Vuelve con Vanessa, le dije. Como a mi jefa se le ocurra pensar que me he hecho contigo cuando ella ya te tenía, tío, pasaré la semana que viene limpiando los lavados del apartamento. No estaba con tu jefa, estaba tomando una copa. ¿O es que se suponía que tenía que esperar solo en un rincón mientras vosotros delucidáis qué opinión os merezco? En un rincón no, murmuré lanzándole una mirada asesina. Pero al menos podrías haber tenido la decencia de dejar pasar 5 minutos antes de buscarte un reemplazo. Vanessa no era ningún reemplazo, te estaba esperando a ti. Y has tardado mucho más de 5 minutos en decidir si querías bailar conmigo. No pienso aguantar esa clase de cabronadas ni de ti ni de tu familia, Heaven. Después de las cosas que nos has hecho en el pasado, ¿qué esperabas? ¿Flores y un desfile de honor? Mis hermanos tienen todo el derecho del mundo a desconfiar de tus motivos. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuáles crees que son mis motivos? No creo que quieras que responda a eso en público. Entonces iremos a algún sitio donde podamos hablar en privado, dijo apretando los dientes. Porque no pienso salir de aquí sin haber obtenido una respuesta, por Dios. Perfecto. La mente se me quedó en blanco, paralizada por un ataque de pánico, cuando sentí que me agarraba de la muñeca. La última vez que me las había visto con un hombre furioso había acabado en el hospital, pero la presa de Hardy, con todo lo firme que era, no me hacía ningún daño. Me obligué a relajarme y a ir con él mientras me guiaba a través del gentío. Una cantante interpretaba Summertime, y la triste melodía flotaba en el aire como una oscura voluta de humo alrededor de nosotros. Estaba tan aturdida que apenas me enteré de que salíamos por la puerta. Nos abríamos paso entre el gentío del vestíbulo. Llegamos a unas puertas,
donde nos vimos obligados a detenernos ante alguien que se interpuso en nuestro camino. Era Gage. Un resplandor iluminó sus ojos cuando nos escrutó en un rápido repaso general que no pasó por alto ningún detalle, incluido el hecho de que Hardy me tenía agarrada por la muñeca. ¿Me necesitas?, preguntó sin levantar la voz. Hardy lo miró como si fuera a matarlo en cualquier momento. Se encuentra perfectamente, dijo. Mi hermano hizo como si no lo oyera y no dejó de mirarme. Se lo agradecí inmensamente, porque sabía lo difícil que tenía que resultar para él dejarme marchar con un hombre al que despreciaba. Pero Gage sabía que eso me correspondía decidirlo a mí. Él estaba allí solo para ofrecerme ayuda en caso de que la necesitara. No pasa nada, le dije. No necesito nada. Mi hermana asintió, aunque era evidente que quería intervenir. Cuando nos fuimos me miró con una cara como si me estuviera viendo ir con el mismísimo Lucifer. Temía por mí. Mi hermano no confiaba en Hardy Cates. Bien mirado, yo tampoco. Hardy me condujo por las puertas, doblamos una esquina y adentramos en el edificio hasta que finalmente nos detuvimos en el pozo de lo que parecía una escalera de mantenimiento. Un espacio que olía a cemento y metal, de oscuridad un poco mohosa. Había silencio, roto únicamente por un tenue sonido de goteras y nuestras respiraciones entrecortadas. Una luz en lugar de arriba proyectaba una incierta fluorescencia sobre nosotros. Hardy se encaró conmigo, enorme y oscuro contra un fondo de cemento. Ahora, dijo bruscamente, cuéntame eso de que no querías decir ahí dentro. Así que se lo dije. Pienso que si yo no fuera una Travis, no te dignarías decirme ni hola hola. Pienso que quieres hacerle pagar caro a mi hermano Gage que se quedara con Liberty. Y has decidido que la mejor manera es acostándose con su hermana. Pienso que tienes tantos motivos ocultos que ni siquiera tú te acuerdas de todo. Pienso que... Me interrumpí con un jadeo ahogado cuando él me agarró. Una sensación muy extraña vibró en mi interior, una mezcla de ira y miedo. Era increíblemente pura excitación sexual. Estás muy equivocada, masculló. El acento más marcado que nunca y la voz ensombrecida por el desdén. No soy tan complicado, Heaven. La verdad es que no he dejado de desearte desde que te conocí en aquella maldita bodega de Dina. Porque estos 5 minutos me hicieron sentir más vivo de lo que me había sentido nunca con ninguna mujer antes o después. No hay ningún plan secreto contra tu familia, Heaven. No hay motivos ocultos. Pura y simplemente, lo único que quiero es follarte hasta dejarte exhausta. Me lo quedé mirando con una mueca de perplejidad ofendida. Antes de que hubiera tenido tiempo de pronunciar 2 sílabas coherentes, Hardy me besó. Lo aparté con las manos y su boca musitó algo que sonó obsceno, pero no pude llegar a oír del todo porque el pulso me palpitaba ruidosamente en los oídos. Me tomó la cabeza entre las manos y curvando los dedos alrededor de mi cráneo, y sus labios volvieron a encontrar los míos. Su sabor y calor me resultaron insoportablemente deliciosos cuando su lengua se adentró en mi boca. El placer despertó a través de mi cuerpo, y fue como si mi anhelo colisionara con otro anhelo igual que de intenso, creando una súbita deflagración. Me abrí a él, temblando con una violencia que apenas me dejaba tenerme en pie. El brazo de Hardy me rodeó, escudando mi espalda de la fría presión del cemento, mientras su otra mano descendía suavemente por mi torso. Le devolví el beso, lamiéndole el interior de la boca, tal como estaba haciendo él con la mía. Las sensaciones eran demasiado intensas y supe que estaba a punto de perder el control. La boca de Hardy se apartó de la mía y me exploró un lado del cuello. El roce de su mandíbula afeitada produjo descargas de deleite que sentí estallar en mi vientre. Le oí murmurar que ya que había estudiado en una universidad elegante, al menos debería notar cuando un hombre quería acostarse conmigo. Solo que él lo expresó con mucho más crudeza. No soy ningún caballero, dijo después estrechándome hasta que sentí el fuego de su aliento en la piel. No puedo conquistarte con palabras hermosas o modales elegantes. Lo único que puedo decirte es que te deseo más de lo que he deseado a ninguna mujer en mi vida. Sería capaz de infringir cualquier ley con tal de poseerte. Si hubieras venido conmigo la noche en que nos conocimos, te habría llevado a Galveston y te habría tenido allí durante una semana.
y me habría asegurado de que nunca quisieras marcharte. Cuando el brazo que me había pasado por la espalda se tensó para arquear mi torso hacia arriba, reparé en que había tirado de aquel lado de mi vestido hasta desnudarme los pechos. Hardy ciñó con la mano uno y su pulgar acarició el pezón hasta dejarlo erecto, y entonces se inclinó para tocarlo con la lengua. Me puse de puntillas y di un grito ahogado mientras él besaba el pezón erecto y cerraba la boca sobre la tensa carne. Sus labios tiraron rítmicamente de ella, y sentí que oleadas de placer fluían a través de mi cuerpo cuando alternó cada suave tirón con un lametón. Apreté su cabeza contra mi pecho y sentí un escorzor de lágrimas en los ojos. Tan deliciosa era la sensación. Él levantó la cabeza y su boca volvió a descender sobre la mía, en un beso voluptuoso y embriagador. «Acuéstate conmigo», murmuró. «Lo haremos como tú quieras, despacio, con pasión, tiernamente, por etapas. ¡Qué demonios! Incluso trataré de comportarme como un caballero, si eso es lo que te excita. ¿Piensas que quiero acostarme contigo porque eres una Travis? Ojalá no fueras una maldita Travis. Llevas toda la vida menospreciándome». «Yo nunca te he menospreciado», protesté, estremecida por la frustración y el deseo. «Si me conocieras un poco, no pensarías eso». «Entonces, ¿cuál es el problema?», gruñó. «¿Tu ex marido? ¿Aún sientes algo por él?» «No». Puse las manos sobre las solapas de su smoking y apreté la suave tela. «Dime que no me deseas, dímelo y te dejaré en paz». «Pero es que no, esto no se me da nada bien», casi grité. «Por Dios, ¿acaso no resulta evidente ni que es el único hombre con el que me he acostado? No puedo fingir que solo se trata de pasar un buen rato». Nunca había tenido intención de admitirlo, pero no podía más. Me había quedado sin defensas y temía no poder soportar que me hicieran daño del modo en que iba a hacérmelo Hardy. La excitación, el miedo y la pena se me entremezclaban. Hardy se quedó inmóvil. En un momento devastador todo cambió. Rodeándome la nuca con la mano, me obligó a levantar la cara. Percibía el azul de sus ojos, incluso en la oscuridad, mientras me miraba fijamente. Entonces la presa con que me tenía sujeta fue aflojándose poco a poco, volviéndose protectora, y me acarició la carne de gallina en el brazo con la mano libre. Comprendí que estaba atónito. No se le había ocurrido que yo pudiera ser novata en aquella clase de juegos. Heaven, la nueva suavidad que oí en su voz hizo que me estremeciera aún más. Te juro que no lo sabía. Pensaba que soy una ricachona malcriada de River Oaks, una snob que... Calla. Pero es que yo... Calla. Guardé silencio y dejé que me abrazara. Fui engullida en su brazo, estrujada contra aquel pecho tan duro. Una parte de mí quería salir huyendo, pero otra anhelaba aquello, que me abrazaran, que me tocaran. Hardy me acarició el pelo, pasándome suavemente las yemas de los dedos, por el cuero cabelludo. Sentí que algo cedía dentro de mí, como si una tensión interior empezara a disolverse. Por un instante ambos nos tambaleamos, como si la sensación fuera una corriente marina que tirase de nuestros cuerpos. Hardy me rozó el cuello con los labios. Me puse de puntillas para encontrar su boca. El brazo que me rodeaba era firme, su fuerza extrañadamente reconfortante. Con la mano libre metió los dedos entre las pliegas de mi vestido que se habían soltado. Fue subiéndolo con lentitud. Di un brinco cuando su mano se posó sobre mi cadera desnuda. Hardy me besó el cuello y dijo cosas que solo oía a medias. Palabras cariñosas y delicadas, promesas que me ayudaban a relajarme mientras él me separaba los muslos. Luego me tocó con delicadeza y sentí como la yema de uno de sus dedos me abría poco a poco, moviéndose en círculo cada vez más pequeños hasta que acabó yendo al centro. Me estremecí mientras él acariciaba ese punto palpitante, una y otra vez, y cada vez que la callosidad de sus dedos cruzaba mi húmedo clítoris, un grito de placer me subía por la garganta. Me derretí sobre él, gimiendo, mientras la necesidad de hacerlo, de ser colmada y palpitada por todo mi cuerpo. Volví mi boca hacia la suya y dejé que me besara hasta que tan adentro como quisiera, acogiendo con deleite la agresividad acometida de su lengua. Su mano se apartó de mí, buscó la cremallera de sus pantalones, y entonces fue cuando sobrevino el desastre, y cuando sentí la primera presión de aquel miembro tan enorme y duro,
Todo el placer desapareció. Sencillamente se evaporó. De pronto lo único que pude ver, oír, sentir fue aquella última vez con Nick, las punzadas de dolor que me desgarraban por dentro, las brutales acometidas mitigadas únicamente por el lubricante de mi propia sangre. Un exceso de náuseas me revolvió el estómago y el cuerpo masculino que se apretaba contra el mío se tornó repugnante, su peso insoportable y pensé debatirme desesperadamente sin pensar. No, jadeé apartándolo con las manos mientras me retorcía. No, no quiero hacerlo, no puedo, yo. Mi voz estaba a punto de convertirse en un alarido y me obligué a callar mordiéndome el labio. ¿Qué pasa?, preguntó Hardy con voz ronca. Yo estaba temblando, llena de hostilidad, con cada célula de mi cuerpo, dispuesta a entrar en acción para salvarme. Quiero estar sola, espeté, no me toques. Traté de ponerme bien el vestido, pero los pliegues se me escurrían entre los dedos. Joven, le temblaba la voz. ¿Qué te he hecho? ¿Te he hecho daño? ¿Qué te pasa? No me gusta follar en lugares públicos, dijo fríamente, yendo hacia la puerta. Si volvía a tocarme me vendría abajo, enloquecería. Y no me gusta que me agobien. ¿Quién te agobia? Tú tenías tantas ganas como yo. Lo que pasa es que te crees irresistible, Hardy. Él me lanzó una mirada iracunda. Por un momento temí que iba a perder los estribos, pero logró controlarse y empezó a componerse la ropa. Cuando volvió a hablar fue en voz baja y controlada. Hay una palabra, Heaven, para una mujer que hace lo que estás haciendo tú ahora. Oh, estoy segura de que tienes un vocabulario de lo más interesante, dije. Quizás deberías ir a recitárselo a alguna mujer que esté interesada en oírlo. Y antes de que él pudiera replicar, huí del pozo de aquella escalera como una reclusa que se fuga de la cárcel. Sin saber muy bien cómo, encontré el camino de vuelta al teatro, entre las risas y el ruido de gente que bailaba. Ahora era consciente de todo lo que iba mal en mí, de que era incapaz de algo tan normal como practicar el sexo con un hombre que atraía, y eso me aterraba. Y además me sentía humillada por mi comportamiento y hacía unos instantes. Harry tendría que estar pensando que yo era una calvinista, braguetas, una zorra que iba por ahí provocando a los hombres para luego echarse atrás en el último momento. A partir de ahora no quería verme ni en pintura. Pensarlo me proporcionó cierto alivio, pero al mismo tiempo me provocó ganas de llorar. Creo que estaba hablando con alguien en el bar, observando el sentido como si tal cosa, cuando me vio entrar. Vino hacia mí, la mirada centrada en mi rostro pálido y mis labios hinchados por los besos de Hardy. Parece como si acababas de cepillarte los Dallas Cowboys, dijo. A todo el equipo, suplentes incluidos. Por favor, ¿podrías pedirme un taxi? Murmuré. Un destello de preocupación brilló en sus ojos. Te llevaré a casa, cariño. Espera, apóyate en mí. Pero yo me encogí cuando trató de pasarme el brazo por los hombros. Vale, vale, dijo Todd, sin mutarse como si no se hubiera percatado de mi extraña reacción. ¿Por qué no me coges del brazo y salimos por la puerta lateral? Me llevó a Maine 1800 en BMW Coupe sin hacerme ninguna pregunta, manteniendo un cómodo silencio hasta que llegamos a mi apartamento en el 7º piso. Todo lo había decorado con una eléctrica mezcla de mobiliario de anticuariado y un par de los muebles que no habían llegado a utilizar en otros encargos. Los blancos y cremas quedaban equilibrados por los tonos oscuros de la madera, y todo había añadido unos cuantos toques personales. Viendo mi expresión abatida, Todd cogió el cubrecama del felpilla verde que adornaba mi sofá y me envolvió con él. Me acurruqué en una esquina del sofá, recogiendo los pies para dejarle sitio. Debe de haber sido un baile de los que marcan época, dijo Todd mientras se desataba la pajarita. Dejó que le colgara a los lados del cuello y se acomodó en el sofá con su habitual gracia felina. ¿Qué pasó? No llegamos a bailar, dije como atontada. ¿Oh? Me llevó a un rincón oscuro, el pozo de una escalera de mantenimiento, solo para que me haga una idea de cómo las gasta ese tío. Cuéntame, ¿estuvo bien? Sentí que me sonrojaba. ¿Tanto?, preguntó Todd.
Solté una carcajada temblorosa. No estaba segura de si sería capaz de expresarlo con palabras. ¿Sabes cuando alguien te besa y notas que solo es un preliminar antes de pasar al plato fuerte? Como si solo quisieran cubrir el expediente. Bueno, pues Hardy besa como si fuese lo único que quisiera hacer en el mundo. Cada vez es un acto sexual completo. Cerré los ojos por un instante recordando, y te toma la cara entre las manos mientras te besa. Adoro que hagan eso. Y entonces alguno de tus hermanos los pilló con las manos en la masa, ¿verdad? No, fui yo. Se me cruzaron los cables en pleno beso. Hubo un largo silencio. ¿Cómo que se te cruzaron los cables? ¿Qué? Heaven, baja las manos y mírame. Soy Todd, cuéntamelo. Me asusté muchísimo. No te puedes imaginar cuánto. Lo aparté de un empujón y escapé de allí. ¿Qué fue lo que te asustó? Sentí ya sabes, Todd me lanzó una mirada sardónica mientras yo intentaba dar con un eufemismo. ¿Erección? Sugirió. ¿Aparato? ¿Tranca? Venga, Heaven, que ya no somos críos. Las erecciones no son un tema habitual en mi conversación, dijo poniéndose a la defensiva. Lástima, dijo él. Las mejores conversaciones siempre las incluyen. Continúa, cariño. Respiré hondo. Mientras nos estábamos besando, sentí su erección y mi deseo simplemente se volatilizó. ¡Puf! Después de haber pasado lo que tuve que pasar con Nick, sentir eso tiene muchas connotaciones negativas para mí. ¿Qué pasó exactamente con Nick? Preguntó él sin levantar la voz. Nunca me lo has contado, aunque confieso que he tenido mis sospechas al respecto. La noche que lo dejé, evité mirarlo a la cara, mientras me obligaba a decirlo en voz alta. Antes lo hicimos en plan salvaje. ¿Lo hiciste en plan salvaje o te violó? No lo sé, murmuré más avergonzada que nunca. Quiero decir que, bueno, estábamos casados, pero yo no quería hacerlo y él me obligó, así que supongo. Fue una violación, dijo él rotundamente. Da igual si estabais casados o no, si tú no querías hacerlo y alguien te obliga a que lo hagas, es violación. Joder, no sabes cuánto me alegraría matar a ese bastardo. Una furia que nunca había visto antes en él ensombreció el rostro de Todd, pero cuando me miró su expresión cambió. Heaven, cariño, tú sabes que si una mujer está dispuesta y excitada, no le va a doler, especialmente si el hombre sabe lo que se hace, algo de lo que no me cabe la menor duda en el caso de Hardy. Sí, pero aunque mi mente lo sabe, mi cuerpo no. Así que en cuanto sentí aquella cosa tan enorme contra la ingle, caí presa del pánico. Te juro que me entraron náuseas. Tensé la cubrecama verde alrededor de mi cuerpo, envolviéndome como si fuera un capullo protector. ¿Has hablado de esto con la terapeuta? Sacudí la cabeza. Todavía estamos trabajando mi capacidad para marcar los límites y se va a tomar 2 semanas de vacaciones, así que tendré que esperar a que regrese a la consulta para que me ayude con esto. ¿El sexo no es una cuestión de límites? Digamos que últimamente he tenido que atender asuntos más importantes que el sexo, dije con voz malhumorada. Tú te abrió la boca como para decirme que no había asunto más importante que ese, pero pareció pensárselo mejor y volvió a cerrarla. Pasados unos instantes dijo, así que justo cuando la cosa empezaba a ponerse interesante le dijiste a Hardy que parara. Sí, apoyé el mentón en las rodillas dobladas y me temo que no estuve demasiado simpática a la hora de decírselo. ¿Qué dijo él? ¿Cuál fue su reacción? No dijo gran cosa, pero se cabreó bastante. Sí, bueno, los tíos tienden a quedarse bastante frustrados cuando les cortan el rollo. Pero ahora lo que de verdad importa es que Hardy en ningún momento llegó a ponerse violento contigo, ¿verdad? No te pegó y no intentó obligarte a hacer nada que tú no querías hacer. Pues no. Yo diría que eso significa que no corres demasiado peligro con él. No es así como me siento. Me parece que en este momento la seguridad ya no es tanto una sensación como un proceso, que empieza con la confianza.
¿Por qué no pruebas a contarle algo de lo que me has contado a mí? No será capaz de aceptarlo. No sé que no será capaz. Estará yendo hacia la puerta de salida antes de que acabe de explicarle que soy un caso perdido. Tú no eres ningún caso perdido, Harry. Y Harry tampoco es de los que tiran la toalla a la primera de cambio. Creo que te atrae tanto porque en el fondo de tu corazón sabes que Hardy puede aguantar al tipo por mucho que le hagas. Pero, ¿y si no quiere aguantar el tipo? Tienes dos opciones. Puedes darle una oportunidad de demostrar que tiene lo que hay que tener, o puedes irte sin haber llegado a descubrirlo. Y entonces tendrás que pasar por la misma situación con el próximo tío que te resulte atractivo. ¿O qué? Estaba tan nerviosa que tuve que humedecerme los labios para poder hablar. Podría practicar contigo antes. Fue la primera vez que vi a Todd quedarse sin palabras. Me miró con los ojos como platos y luego boqueó igual que un pez durante lo que me pareció una eternidad. ¿Me estás pidiendo que me acueste contigo? Consiguió murmurar finalmente. Asentí. Si he de vomitar o montar un escándalo, prefiero que sea contigo. Y si consigo aguantar hasta el final contigo, entonces sabré que soy capaz de hacerlo con Hardy. Oh, mierda, dijo Todd, y luego no pudo contener la risa mientras me cogía la mano y me besaba la palma. Cariño, Henry, no. Me apretó la mano y apoyó la mejilla en mi palma. Me encantaría ayudarte a superarlo, y no sabes lo que me honra que me lo hayas pedido. Pero lo que tú necesitas no es un polvo entre colegas. Tú quieres mucho más que eso. Y en algún sitio, no lejos de aquí, hay un pedazo de obrero de ojos azules que se muere de ganas de enseñarte a disfrutar en la cama. Yo probaría, sonrió con malicia mientras añadía, si eres capaz de cerrar los ojos al hecho de que Hardy sea tan feo y tan vasto, quiero decir. Cuando me soltó la mano, cerré los dedos alrededor de su palma como si su beso fuera una moneda de la suerte. Todd, cuando bailaste con Liberty, ¿dijo alguna cosa sobre Hardy? Él asintió. Me contó que pese a lo que pasó con ese trato que estaba negociando Gage, no ve que haya ningún peligro en que tú y Hardy sintáis un interés mutuo, por lo que llegó a saber de él cuando los dos vivías en ese pueblucho de mierda. Welcome. Eso como se llame. Tom nunca había sido muy fan de las poblaciones pequeñas, pues basándose en eso, Liberty cree que Hardy nunca sería capaz de hacerte daño. Dijo que nunca le había hecho falsas promesas y que se había forzado en todo por ayudarla. De hecho, cree que incluso sentaría bien estar juntos. Me cuesta de imaginar, dije con una mueca de desánimo, cuando ni siquiera soy capaz de estar cerca de su erección sin que me dé un ataque de pánico. Tom sonrió. Una relación es algo más que una erección, aunque si quieres saber mi opinión, pensar en qué vas a hacer con una clase de problema que da gusto por resolver. Después de que todo se hubiera ido de mi baño, me puse un pijama de franela y me serví una copa de vino. Luego empecé a pensar dónde estaría Hardy, si se habría quedado en el teatro después de que yo me fuera. La tentación de telefonearle era casi irresistible, pero no estaba segura de que le diría, de hasta dónde sería capaz de explicarle lo que me pasaba. Volví a ocupar el sitio en la esquina del sofá y miré el teléfono. Quería oír la voz de Hardy. Pensé en aquellos minutos febriles en la escalera de mantenimiento antes de que me entrara el pánico, cuando sus manos y su boca estaban por todas partes, lentas y cariñosas y sabias. Una sensación deliciosa, increíblemente deliciosa. Entonces sonó el teléfono. Sobresaltada dejé la copa con tanta prisa que casi la derramé. Cogí el teléfono y respondí, tan esperanzada que apenas podía respirar. Pero la voz que oí no fue la de Hardy. Hola, Mary. Nick, sentí que se me lava la sangre. ¿Cómo has conseguido mi número? ¿Qué quieres? Solo saber qué es de tu vida. Su voz me resultaba tan familiar. Oírla hizo que los últimos meses se me evaporaran de golpe, como si solo hubieran sido un sueño. Si cerraba los ojos, casi podía creer que volvía a estar en el apartamento de Dallas y Nick no tardaría en regresar del trabajo. Así que mantuve los ojos bien abiertos, como si el menor parpadeo pudiera matarme. Clavé la mirada en la funda color crema del sofá hasta que
Cada una de sus hebras adquirió una extraña nitidez. Estoy muy bien, dije entonces. ¿Y tú? No tanto. Hubo un largo silencio. Todavía estoy intentando obligarme a creer que lo nuestro ha terminado. Te echo de menos, Mary. Sonaba abatido. Algo en su voz hizo que una oscura sensación de culpa me oprimiera el corazón. Mi nombre es Heaven, dije. Pensaba que Nick se lo iba a formar fatal, pero me dejó atónica cuando respondió. Lo que tú digas, Heaven. ¿Por qué me has llamado? ¿Qué quieres? Hablar un ratito contigo. Nick sonaba resignado. ¿Aún nos está permitido hablar? Supongo. He tenido mucho tiempo para pensar. Quiero que entiendas algo. Nunca pretendí que las cosas desbarraran tanto. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me sorprendió el plástico. No se hiciera pedazos entre mis dedos. Nunca se me habría ocurrido que Nick hubiese querido o planeado que lo nuestro acabara tan mal. En su infancia ciertas cosas habían moldeado negativamente su personalidad. Era una víctima, de forma tan irremediable como yo. Pero eso no era ninguna excusa para todo el daño que me había infligido. Desde el día pensar en todo lo que habíamos perdido y en todo lo que nunca obtendríamos. Sentí una pena tan grande que me entraron ganas de llorar. ¿Me odias, Helen? Preguntó en voz baja. ¿A ti? No. Odio lo que hiciste. Yo también, suspiró. No consigo dejar de pensar que, si hubiéramos seguido juntos un poco más, si se nos hubiera permitido resolver nuestros problemas sin que tu hermano acelerara el divorcio con tanta rapidez. Me hiciste mucho daño, Nick. Fue todo lo que pude decir. Tú también me lo hiciste. Me mentías continuamente sobre las cosas pequeñas, sobre las cosas que realmente importaban. Siempre me mantuviste fuera de tu vida, porque era la única forma de seguir a tu lado. La verdad siempre te ponía furioso. Lo sé, pero hacen falta dos personas para que un matrimonio funcione. Yo también tuve que aguantar lo mío, el que tu familia me rechazara, el tener que matarme a trabajar para mantenerte. Y tú siempre me culpabas por no ser capaz de resolver tus problemas. No, protesté. Puede que tú te culparas a ti mismo, pero yo nunca sentí eso que dices. Tú nunca estuviste conmigo, ni siquiera cuando dormíamos en la misma cama. En el fondo todo aquello no significaba nada para ti. Por mucho que yo pudiese llegar a ser, nunca me respondías del modo que hacen otras mujeres. Y yo me aferraba a la esperanza de que de que lo superarías con el tiempo, pero... Maldición, Nick sabía qué teclas pulsar, cómo revivar ese sentimiento de inadaptación que yo tanto había luchado por superar. Nick sabía cosas acerca de mí que nadie más conocía. Él y yo siempre estaríamos unidos por el fracaso que habíamos compartido, porque lo llevábamos tan dentro que había pasado a formar parte de nuestras identidades. Nunca podría ser borrado. ¿Estás saliendo con alguien? Preguntó. No es un tema del que me apetezca hablar contigo. Eso significa que sí. ¿Quién es? No estoy saliendo con nadie, no me he acostado con nadie, tampoco tienes por qué creerlo, pero es cierto. Tuve asco de mí mismo por haberlo dicho y por sentir que aún tenía que responder ante él. Te creo, dijo Nick. ¿No me vas a preguntar si estoy saliendo con alguien? No, me da igual, eso no es asunto mío. Él guardó silencio unos instantes. Me alegro de que estés bien, Heaven. Aún te quiero. Eso hizo que las lágrimas acudieran a mis ojos. Me alegré de que él no pudiera verlas. Preferiría que no volvieras a llamarme Nick. Aún te quiero, repitió él y colgó. Dejé el teléfono en su sitio, despacio y con mucho cuidado, y me ocupé de las lágrimas dejándome caer de cara sobre el sofá. Permanecí inmóvil en esa postura hasta que empezó a faltarme la respiración, y entonces levanté la cabeza y tragué una buena bocanada de aire. Yo pensaba que te quería, dije en voz alta. Pensé que Nick ya no podía oírme. Pero en aquel entonces yo no sabía lo que era el amor. Y me pregunté cómo una podía estar realmente segura cuando pensaba que quería a alguien de si de verdad amaba a aquella persona. Al día siguiente llovió. Cuando las nubes les daba por mantenerse alejadas, Houston era tan seca que, como solían decir sus habitantes, mitad en broma y mitad en serio,
Los árboles sobornan a los perros para que les levanten las patas, pero cuando llovía era un auténtico diluvio, y al estar rodeada de terrenos pantanosos en el centro de semejante planicie, Houston padecía serios problemas con el drenaje. Cuando caía uno de aquellos agujeros, el agua empezaba por acumularse en las calles y luego fluía por las calzadas. El sistema de alcantarillado y los pantanos que encauzaban el flujo hacia el Golfo de México. En el pasado solía haber muchos muertos a causa de las torrenteras, cuando los coches volcaban o eran arrastrados por las aguas que crecían rápidamente mientras los ocupantes intentaban cruzarlas. A veces aquellas inundaciones torrenciales llegaban a romper conductos petrolíferos, derribaban puentes y volvían impracticables las principales arterias urbanas. Después de la hora de almorzar anunciaron que habría que estar pendientes de posibles riadas, y poco después el servicio meteorológico dio la alerta oficial. Nadie se puso nervioso, porque todos los residentes de Houston estaban acostumbrados a que se produjeran inundaciones y normalmente todo el mundo sabía qué calles conviene evitar para volver a casa después del trabajo. Ya entrada la tarde fui a una reunión en el edificio Buffalo Tower, donde se discutiría un nuevo sistema de procedimiento online para atender las solicitudes de mantenimiento de las fincas de que administrábamos. En principio, Vanessa tenía planeado asistir, pero luego cambió de parecer en el lugar segundo y me envió en su lugar. Me dijo que en realidad la cosa se reducía a enterarse de cómo funcionaba el nuevo sistema, y que ella tenía cosas más importantes que hacer que pasar la tarde hablando de programas informáticos. Reúne toda la información que puedas sobre el sistema, me dijo, y ya me lo explicarás por la mañana. Me constaba que si Vanessa me hacía alguna pregunta para la que no tuviera respuesta, luego me la haría pagar muy caro. Así que decidí que aparte de aprenderme de memoria los códigos del programa, iba a empaparme de él. Sentí alivio, pero también perplejidad de que Vanessa no mencionara que me había visto en el Hardy Fund la noche anterior. Y tampoco preguntó por Hardy. Intenté adivinar de qué humor andaría mi jefa, pero eso era como pronosticar el tiempo, algo siempre complicado en el mejor de los casos. Con suerte mi jefa habría decidido que el asunto no era merecedor de su atención. Buffalo Tower quedaba a pocas manzanas de Main 1800, pero cogí el coche porque había empezado a llover a cántaros. El edificio era uno de los primeros rascacielos edificados en la ciudad. Una imponente estructura de granito rojo rematada por gabletes que me recordaban el estilo arquitectónico de moda en la década de los 20. Mientras dejaba el coche en el aparcamiento subterráneo, le eché una mirada al móvil para ver si tenía algún mensaje. Hardy me había llamado, lo que me produjo un nudo en el estómago. Apreté un botón para oír su mensaje. Hola, decía en un tono bastante brusco. Tenemos que hablar de lo de anoche. Llámame cuando salgas del trabajo. No había más. Volví a escucharlo y deseé poder cancelar la reunión, y acudí a reunirme con él inmediatamente, pero no tardaría mucho en hacerlo. Liquidaría el asunto lo más deprisa posible y luego lo llamaría. Para cuando la consultora informática Kelly Rayson y yo hubimos acabado, pasaban unos minutos de las 6. La reunión habría podido prolongarse un poco más si no nos hubiéramos llamado del Departamento de Seguridad para informarnos de una pequeña inundación al nivel inferior del garaje. A aquellas horas estaba prácticamente vacío, dado que la mayoría de la gente ya había finalizado su jornada laboral, pero todavía quedaban uno o dos coches y probablemente habría que llamar al servicio de grúas para que los sacara de allí. Maldición, uno de ellos debe de ser el mío, le dije a Kelly mientras cerraba mi ordenador y lo guardaba en mi maletín. Será mejor que vaya a ver cómo está. ¿Te parece bien que te llame mañana para aclarar los puntos que nos hemos abordado? Claro, dijo Kelly. ¿Y tú? ¿Vas a bajar al garage también? Hoy no he traído el coche, lo tengo en el taller. Mi marido vendrá a recogerme a las 6:30, pero si quieres bajo contigo en el ascensor. No, sonreí y recogí el maletín. Tranquila, ya me las arreglaré. Como quieras. Bueno, si tienes algún problema, llama aquí o ve al vestíbulo a hablar con la seguridad. Kelly hizo una mueca. Este viejo edificio tiene tantas fugas de agua cuando llueve que igual ya tienes el coche convertido en un submarino. Reí. Espero que no.
Dije, es nuevo. Con casi todo el personal de turno de día fuera, el edificio estaba silencioso y un poco fantasmagórico, las puertas cerradas y las ventanas oscurecidas. Los truenos resonaban en la calle como un estruendo que me hizo estremecer dentro de mi traje de ejecutiva. Me alegré de volver a casa. Los zapatos me apretaban bastante y la cremallera lateral de los pantalones me rozaba la piel. Y además tenía hambre. Más que nada estaba impaciente por contactar con Hardy y decirle lo mal que me sabía haberme comportado de aquella manera la noche anterior y explicarle algo. Todavía no sabía muy bien qué. Entré en el ascensor y apreté el botón del nivel interior del garaje. Las puertas se cerraron y la cabina emprendió un fluido descenso. Pero cuando llegué al final del trayecto, el suelo dio una extraña sacudida bajo mis pies y oí chasquidos y zumbidos. Y entonces todo dejó de funcionar. Las luces del sistema hidráulico, todo falló de pronto. Solté un gritito de miedo al verme envuelta en una oscuridad absoluta. Y aún peor, oí correr agua. Y aún peor, abrir un grifo también como si alguien abriera un grifo fuera del ascensor. Sin dejarme llevar por el pánico, busqué a tientas en el panel junto con las puertas y pulsé unos cuantos botones. Nada. El teléfono, dije en voz alta, intentando darme ánimos en el sonido de mi propia voz. Estos trazos siempre tienen un teléfono. Mis dedos siguieron buscando a ciegas hasta que encontraron un telefonillo interno con un botón. Todo ello incrustado en el tabique. Mantuve apretado el botón, pero no hubo respuesta. Me consolé diciéndome que al menos no padecía de fobia a los ascensores. No estaba desquiciándome. Rebusqué el móvil en mi maletín. Algo helado fluyó sobre mí. En un primer momento pensé que era una corriente de aire, pero un segundo después sentí que un líquido frío se me infiltraba en los zapatos. Y comprendí que había unos cuantos centímetros de agua acumulados en la cabina. Saqué el móvil y lo abrí. Lo utilicé a modo de linterna, pasando el resplandor de la pantalla para ver dónde entraba agua. Una película de aspecto aceitoso estaba colándose a través de la juntura inferior de la puerta del ascensor. Eso ya era bastante serio. Pero cuando moví el resplandor del móvil hacia arriba, vi que el agua no entraba solo por debajo de las puertas, también entraba por la parte de arriba, como si toda la cabina estuviera sumergida. Pero eso era imposible. No había forma de que el hueco del ascensor pudiera haberse llenado de agua. ¿O acaso el nivel inferior del garaje se había inundado? Eso no podía haber sucedido en tan poco tiempo. Pero un pozo de ascensor lleno de agua explicaría por qué todos los sistemas eléctricos parecían haber sufrido un cortocircuito. No me lo puedo creer, murmuré, sintiendo que se me aceleraba el pulso mientras marcaba el número de la centralina del edificio. Oí 2 veces la señal de llamada, y luego un mensaje grabado empezó a recitar números de extensiones del directorio principal. En cuanto oí los 3 dígitos del departamento de seguridad los marqué. Hubo otras 2 señales de llamada, y luego la de que estaban comunicando. Solté un juramento y volví a marcar el número principal y probé suerte con la extensión de Kelly. Un contestador me dijo, hola, aquí Kelly Reche. En estos momentos estoy lejos de mi mesa, pero si dejas un mensaje al oír la llamada, te devolveré la llamada lo más pronto posible. Traté que mi voz sonara serena pero apremiante. Kelly, soy Heaven. Estoy atrapada en uno de los sensores en el nivel del garage y está entrando agua. Avísalos de la seguridad de que estoy aquí abajo. El agua seguía entrando y ya me llegaba a los tobillos. Corté la conexión y vi que el indicador de batería baja empezaba a parpadear. No tardaría en quedar inservible. Así que decidí no arriesgarme. Me marqué el número de la policía, mirando mi dedo como si perteneciera a otra persona, y oí con incredulidad cómo mi llamada era recibida y derivada a un mensaje grabado. En estos momentos todas nuestras líneas se encuentran ocupadas. Permanezca a la espera hasta que haya algún operador disponible. Esperé un minuto que pareció durar una vida entera. Acabé apagando el móvil cuando estuvo claro que no iban a contestar. Volví a marcar el número y esta vez solo conseguí señalar una señal de comunicar. Mi móvil pitó para informarme que apenas le quedaba batería. Con el agua a la pintada de las pantorrillas y sin señales de que fuera a apagar, decidí que ya estaba bien de fingir que me encontraba calmada. Sin saber muy bien cómo, logré hacer aparecer en la pantalla del móvil la lista de llamadas recibidas. Apreté la tecla de devolver la llamada a la última comunicación de Hardy. Oí la señal una vez, dos.
Suspiré con alivio cuando oí su voz. Kate. Hardy, farfullé. Soy yo, te necesito ayuda. ¿Dónde estás? Buffalo Tower. Estoy dentro de un ascensor que se ha quedado parado en el nivel del garaje y está entrando agua, muchísima agua. El teléfono volvió a pitar. Hardy, ¿me oyes? Repítelo. Edificio Bowell Tower. Estoy atrapada en el garage, dentro de un ascensor y la cabina se está inundando. Necesito. El teléfono pitó y se apagó. No, grité con frustración. Maldita sea. Hardy, Hardy. Nada salvo el ruido del agua que entraba en la cabina. Sentí que me invadía la histeria y por un momento consideré si dejarme arrastrar por ella o no. Pero como tampoco iba a sacar nada con eso y desde luego no iba a hacerme sentir mejor, procuré pasar de la histeria y empecé a respirar con profundas inspiraciones. La gente no se agarra en los ascensores, dije. El agua me había llegado hasta a las rodillas y estaba muy fría. Además olía fatal, como aceites, productos químicos y cloacas. Saqué el ordenador del maletín y traté en vano de pillar alguna señal de internet. El resplandor de la pantalla al menos iluminaba en parte la cabina, y eso ya era algo. Miré el techo, revestido de paneles de madera y provistos de foquitos indirectos, todos apagados. ¿No se suponía que había una trampilla de escape? Quizá estaba disimulada. Claro que pensándolo bien, daba igual, porque no se me ocurría ninguna forma de subir ahí arriba y buscarla. Volví a probar suerte con el telefonillo del panel, así como con todos los botones. Luego me quité un zapato y pasé unos minutos golpeando los tabiques con el tacón mientras gritaba pidiendo auxilio. Cuando me cansé de dar golpes estaba sumergida hasta las caderas. Tenía tanto frío que me castañaban los dientes y sentí punzadas en las piernas. Salvo por el ruido del agua que seguía entrando, había un silencio absoluto. Todo estaba en calma excepto el interior de mi cabeza. Me di cuenta de que me hallaba dentro de un ataúd. Iba a morir en aquella caja de metal. Había leído que no era una mala manera de morir, pero por ahogamiento. Había formas peores de dejar este mundo, pero era tan injusto. Yo nunca había hecho nada digno de figurar en una necrológica. No había alcanzado ninguna de las metas que tenía cuando estudiaba en la universidad. No había llegado a hacer las paces con mi padre, no en el verdadero sentido del término. Nunca había ayudado a la gente menos afortunada que yo, ni siquiera había follado como Dios manda. Siempre había imaginado que cuando tienes que hacer frente a las muertes deberías dedicar tus últimos segundos a pensar en cosas nobles, pero en lugar de eso me encontré pensando en aquellos momentos en la escalera de mantenimiento con Hardy. Si hubiera seguido adelante, al menos habría tenido una buena experiencia, por una vez en mi vida. Pero incluso eso lo había echado a perder. Deseaba Hardy. ¿Cómo lo deseaba? Me iría del mundo sin haber acabado nada en mi vida. Me quedé aguardando el ahogamiento no con resignación, sino con furia creciente. Cuando el nivel del agua hubo llegado a mi sostén, estaba tan cansada de mantener en alto el ordenador que lo dejé caer. Se sumergió y flotó lentamente hasta hundirse en el agua, tan contaminada que apenas pude ver el resplandor de la pantalla antes de que quedara a oscuras. La fría negrura que me envolvió a continuación hizo que perdiera toda sensación del espacio. Apretujada contra la esquina del ascensor, apoyé la cabeza en la pared y respiré y esperé. Me pregunté qué sentiría cuando no me quedara más aire y tuviera que llenarme los pulmones de agua. Entonces, un golpe en el techo me sobresaltó súbitamente. Giré la cabeza en todas direcciones, asustada y sin ver nada. Otro golpe, ruido de algo que arañaba y era arrastrado. Herramientas contra metal. El techo crujió y toda la cabina se bamboleó como si fuera un bote de remos. ¿Hay alguien ahí? Grité con el pulso desbocado. Oí el sonido de una voz humana a lo lejos. Como electrizada, empecé a dar puñetazos al tabique. ¡Socorro! Estoy atrapada aquí abajo. Hubo una contestación que no distinguí. Quienquiera que fuese, siguió trabajando en el techo, hurgando y desatornillando, hasta que un estridente chirrido metálico rasgó el aire. Una parte del revestimiento de madera estaba siendo arrancada. Me pegué a la pared de la cabina mientras oía crujidos y ruidos de madera que se partía entre una lluvia de astillas.
y entonces el haz de una linterna hendió la oscuridad hasta el agua. Estoy aquí, dije con un sollozo mientras chapoteaba en dirección a la luz. Estoy aquí, ¿puedes sacarme? Un hombre se inclinó dentro de la cabina hasta que pude ver su cara y sus hombros iluminados por la luz reflejada en el agua. Antes que nada, he de informarte, dijo Hardy, mientras agrandaba la abertura con un gruñido de esfuerzo, que cobra unos honorarios astronómicos por rescatar gente de los ascensores.